Era una tarde lluviosa en Madrid, de esas que te invitan a quedarte en casa con una taza de café caliente. El cielo gris plomizo se reflejaba en los charcos que se formaban en las aceras de la calle Serrano, mientras yo tecleaba sin parar en mi ordenador portátil. El sonido de las gotas de lluvia golpeando contra la ventana de mi pequeño piso se mezclaba con el rítmico repiqueteo de mis dedos sobre el teclado. Me llamo Carmen, tengo 32 años y trabajo como contable en una empresa de publicidad. No es el trabajo de mis sueños, pero paga las facturas y, sobre todo, me permite ayudar a mi familia con la hipoteca de la casa donde crecí, en las afueras de la ciudad. Han pasado ya 8 años desde que empecé a hacerme cargo de esos pagos, sacrificando mis propios sueños y necesidades por lo que creía que era una causa noble. Estaba tan concentrada en los números que bailaban en mi pantalla que el sonido de la notificación de mi móvil me sobresaltó. Era un mensaje de mi hermana menor, Laura. Normalmente, sus mensajes eran triviales, memes, chistes o quejas sobre su trabajo en la peluquería del barrio. Pero esta vez era diferente. Había adjuntado un vídeo con un mensaje críptico: creo que deberías ver esto. Con cierta curiosidad y un poco de aprensión, pulsé el botón de reproducir. La imagen borrosa de nuestra sala de estar familiar apareció en la pantalla. Reconocí las cortinas florales que mi madre había cosido hace años y el viejo sofá de cuero donde solíamos apiñarnos para ver películas los domingos por la noche. Pero lo que vi y escuché a continuación hizo que mi corazón se detuviera. Allí estaban todos: mi padre, Antonio, con su perpetuo ceño fruncido y su bigote canoso; mi madre, María, con su delantal de cocina y su pelo recogido en un moño; mis hermanos mayores, Pablo y Miguel, con sus camisetas del Real Madrid; y Laura, que parecía incómoda, como si no quisiera estar allí. Estaban teniendo lo que parecía ser una reunión familiar, pero yo no estaba presente. Ya estoy harta de Carmen y sus aires de grandeza, escupió mi madre con una furia que nunca antes había visto en ella. Sus ojos, normalmente cálidos y acogedores, brillaban con un desprecio que me heló la sangre. Se cree que por pagar la hipoteca tiene derecho a opinar sobre todo lo que hacemos. Mi padre, siempre el más calmado de la familia, sorprendentemente asintió. Ella no hace más que su obligación, añadió con un tono que mezclaba indiferencia y resentimiento. Después de todo lo que hemos hecho por ella, es lo mínimo que puede hacer. Pablo, mi hermano mayor, se rió con desdén. ¿Te acuerdas cuando quería irse a estudiar arte a Barcelona? Menos mal que la convencimos de que era una pérdida de tiempo. Ahora al menos sirve para algo. Miguel, el mediano, añadió con sorna: sí, para ser nuestra cajera automática particular. Laura, la única que parecía incómoda con la conversación, intentó defender: pero Carmen trabaja muy duro, y siempre está dispuesta a ayudarnos. Cállate, le espetó mi madre. Tú no sabes nada. Esa bruja aprovechadora solo lo hace para echárnoslo en cara después. Como si le debiéramos algo. El vídeo terminó abruptamente, dejándome en un silencio ensordecedor. Me quedé paralizada frente a la pantalla de mi móvil, incapaz de procesar lo que acababa de ver y escuchar. Las palabras de mi familia resonaban en mi cabeza como un eco cruel y despiadado. Bruja aprovechadora, su obligación, cajera automática. Cada frase era como una puñalada directa a mi corazón. Durante unos minutos, que parecieron horas, no pude moverme. Mi mente era un torbellino de emociones: dolor, traición, ira, confusión. ¿Cómo podían pensar así de mí? ¿Cómo podían ser tan ingratos? Yo, que había sacrificado tanto por ellos, que había renunciado a mis sueños, a mi independencia, incluso a la posibilidad de formar mi propia familia, todo por asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Recordé todas las veces que había dicho que no a salidas con amigos porque tenía que ahorrar para el pago de la hipoteca. Las vacaciones que nunca me tomé, los cursos de formación a los que no pude asistir, el pequeño estudio de arte que nunca pude montar. Todo eso lo había hecho por ellos, por amor, por gratitud hacia los padres que me habían criado y los hermanos con los que había crecido. Pero ahora entendía que para ellos solo era una obligación que debía cumplir. No veían mis sacrificios como actos de amor, sino como el pago de una deuda invisible que, al parecer, nunca terminaría de saldar. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, mezclándose con la lluvia que seguía golpeando la ventana. Me sentía tonta, ingenua, utilizada. ¿Cómo no me había dado cuenta antes?
Las señales habían estado ahí todo el tiempo, las miradas de fastidio cuando mencionaba el pago de la hipoteca, los comentarios sarcásticos sobre mi trabajo, la falta de interés en mis problemas o aspiraciones. Por un momento, sentí el impulso de llamarlos, de gritarles, de exigirles una explicación. Quería que sintieran aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo en ese momento. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el orgullo herido, o quizás un instinto de autopreservación. Decidí no confrontarlos, al menos no en ese momento. No quería que supieran que había visto el vídeo, que conocía sus verdaderos sentimientos hacia mí. En lugar de eso, me levanté de mi escritorio y me dirigí al baño. Me miré en el espejo, viendo mis ojos enrojecidos y mis mejillas manchadas por las lágrimas. «Eres fuerte, Carmen», me dije a mí misma. «Has sobrevivido a cosas peores». Aunque, en ese momento, no podía pensar en nada que doliera más que esto. Lavé mi cara con agua fría, intentando borrar las huellas del llanto. Respiré profundamente varias veces, tratando de calmar el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. Tenía que seguir adelante, al menos por ahora. Tenía que fingir que todo estaba bien, que no sabía nada. Volví a mi ordenador y continué con mi trabajo como si nada hubiera pasado. Los números en la pantalla se veían borrosos a través de las lágrimas que aún amenazaban con caer, pero me obligué a concentrarme. El trabajo siempre había sido mi escape, mi forma de sentirme útil y valorada. Ahora, irónicamente, me daba cuenta de que también había sido mi prisión. Las horas pasaron lentamente. La lluvia afuera se intensificó, como si el cielo compartiera mi dolor. Cuando finalmente terminé mi jornada laboral, me sentí agotada, tanto física como emocionalmente. Me preparé una cena simple, apenas un sándwich y un vaso de vino tinto, pero no tenía apetito. Esa noche, acostada en mi cama, escuchando el sonido de la lluvia, no pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez las palabras crueles de mi familia, buscando alguna explicación, alguna justificación que pudiera aliviar el dolor. Pero no la encontré. En algún momento de la madrugada, tomé una decisión. No podía seguir como si nada hubiera pasado, pero tampoco podía enfrentarlos directamente. Necesitaba un plan, una forma de hacerles entender mi valor sin revelar que conocía sus verdaderos sentimientos. No sería fácil, pero era necesario. Por mi propia salud mental, por mi futuro, tenía que hacer algo. Mientras el alba empezaba a asomar por mi ventana, dibujando sombras en las paredes de mi habitación, me prometí a mí misma que las cosas iban a cambiar. No sabía exactamente cómo, pero estaba determinada a no ser más la cajera automática de mi familia. Era hora de pensar en mí misma, de recuperar mis sueños postergados, de vivir mi vida en mis propios términos. Con esa resolución en mente, finalmente logré conciliar el sueño. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Una vida en la que yo, Carmen, sería la protagonista, no solo un personaje secundario en la historia de mi familia. La lluvia afuera había cesado, y con ella, también se había ido una parte de la Carmen ingenua y complaciente. En su lugar, estaba naciendo una nueva Carmen, más fuerte, más decidida y, sobre todo, más consciente de su propio valor. Los días siguientes a mi descubrimiento fueron una prueba de fuego para mi capacidad de disimulo. Cada mañana, al despertar, tenía que recordarme a mí misma que debía actuar con normalidad, como si no hubiera visto ese vídeo que había cambiado mi percepción de mi familia para siempre. El lunes por la mañana, me levanté temprano como de costumbre. Mientras me preparaba un café en la pequeña cocina de mi piso en la calle Serrano, mi teléfono sonó. Era mi madre. Respiré hondo antes de contestar, preparándome mentalmente para la actuación que estaba a punto de dar. «Buenos días, mamá», dije, forzando una sonrisa en mi voz. «¿Cómo están todos por casa?» «Ay, hija, como siempre», respondió ella con su habitual tono de queja. «Tu padre con sus achaques, Pablo buscando trabajo, y Miguel, bueno, ya sabes cómo es Miguel». Escuché pacientemente sus quejas, asintiendo y haciendo los sonidos apropiados en los momentos adecuados. Mientras hablaba, no podía evitar recordar sus palabras en el vídeo: bruja aprovechadora. ¿Cómo podía ser tan hipócrita? ¿Cómo podía quejarse conmigo de sus problemas cuando en realidad me despreciaba? ¿Necesitan algo?,
Pregunté, como siempre lo hacía al final de nuestras conversaciones. Era una pregunta retórica, siempre necesitaban algo. Pues ahora que lo mencionas, comenzó mi madre, y pude imaginarla retorciendo el cordón del teléfono entre sus dedos, como hacía siempre que iba a pedir dinero. El cumpleaños de tu padre es la semana que viene, y pensábamos hacer una pequeña celebración. Nada del otro mundo, claro, pero... ¿Cuánto necesitas, mamá?, interrumpí, sabiendo exactamente hacia dónde iba la conversación. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Casi podía sentir su sorpresa ante mi franqueza. Normalmente, yo dejaba que diera vueltas al asunto, que se justificara, que me hiciera sentir culpable por no ofrecerme antes. Pero hoy no tenía la paciencia para eso. Pues, con 200 euros estaría bien, dijo finalmente, con un tono que mezclaba esperanza y precaución. Claro, mamá. Te los transferiré esta tarde, respondí, manteniendo mi voz neutra. Tengo que irme a trabajar ahora. Dale un beso a papá de mi parte. Colgué antes de que pudiera añadir nada más. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. 200 euros. Para ellos era solo dinero, un recurso que yo parecía tener en abundancia y que estaba obligada a compartir. No veían las horas extra que tendría que hacer para compensar ese gasto, las pequeñas privaciones que tendría que imponerme a mí misma este mes. Con un suspiro, terminé mi café y me preparé para ir al trabajo. El metro estaba abarrotado como siempre, lleno de madrileños con cara de sueño que se dirigían a sus respectivos trabajos. Me sumergí en la multitud, agradecida por el anonimato que me proporcionaba. Aquí, en medio de la gente, no tenía que fingir. No tenía que sonreír ni pretender que todo estaba bien. Llegué a la oficina justo a tiempo. El edificio de cristal y acero que albergaba la agencia de publicidad donde trabajaba se alzaba imponente en el corazón financiero de Madrid. Subí en el ascensor hasta la 5ª planta, saludando con un gesto a mis compañeros que ya estaban en sus puestos. Me senté en mi escritorio y encendí el ordenador, preparándome para otro día de números, facturas y balances. El trabajo siempre había sido mi refugio, el lugar donde me sentía competente y valorada. Pero hoy, incluso eso parecía diferente. Cada cifra que introducía en la hoja de cálculo me recordaba el dinero que estaba ganando, dinero que de alguna manera ya no me pertenecía del todo. ¿Estás bien, Carmen?, la voz de Laura, mi compañera de oficina, me sacó de mis pensamientos. Pareces un poco distraída. Levanté la vista de la pantalla y me encontré con su mirada preocupada. Laura y yo habíamos empezado en la empresa al mismo tiempo, y a lo largo de los años nos habíamos convertido en buenas amigas. Ella era una de las pocas personas que conocía mi situación familiar, aunque no en toda su extensión. Estoy bien, mentí, forzando una sonrisa. Solo un poco cansada. No dormí muy bien anoche. Laura me miró con escepticismo. Nos conocíamos lo suficientemente bien como para saber cuando la otra estaba mintiendo. Carmen, dijo en voz baja, inclinándose sobre su escritorio para que nadie más pudiera oírnos, sé que algo te pasa. ¿Es por tu familia otra vez? Por un momento, consideré contarle todo. Contarle sobre el vídeo, sobre las palabras crueles de mi familia, sobre cómo me sentía utilizada y menospreciada. Pero no pude. Era demasiado humillante, demasiado doloroso. Además, una parte de mí temía que si lo decía en voz alta, si compartía mi dolor con alguien más, se volvería demasiado real. No es nada, de verdad, insistí. Solo estoy un poco estresada con el cierre del trimestre. Ya sabes cómo se pone todo por estas fechas. Laura no parecía convencida, pero asintió y volvió a su trabajo. Me sentí culpable por mentirle, pero ¿qué otra cosa podía hacer? No podía compartir con nadie lo que había descubierto. Era mi carga, mi vergüenza. El resto del día pasó en una nebulosa de números y reuniones. Me sumergí en mis tareas, tratando de mantener mi mente ocupada para no pensar en el vídeo, en mi familia, en la farsa que ahora era mi vida. Cuando llegó la hora de salir, me sentí aliviada y aterrada al mismo tiempo. Aliviada de poder escapar de las miradas preocupadas de Laura, pero aterrada de enfrentarme a la soledad de mi apartamento.
Esa noche, sentada en mi sofá con una copa de vino tinto, miré las fotos de mi familia que adornaban la pared. Fotos de cumpleaños, navidades, vacaciones. Momentos que creía felices, pero que ahora parecían teñidos de falsedad. ¿Cuánto tiempo llevaban fingiendo? ¿Cuánto tiempo llevaba yo siendo una tonta? Tomé mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Hice la transferencia de 200 euros a la cuenta de mi madre, tal como había prometido. Mientras veía cómo disminuía mi saldo, sentí una punzada de resentimiento. Pero también sentí otra cosa, determinación. Esto no podía seguir así. Tenía que hacer algo, cambiar algo. No podía seguir viviendo esta mentira. Los días siguientes fueron una repetición de la misma rutina. Despertarme, ir al trabajo, fingir que todo estaba bien, volver a casa, mirar las fotos en la pared, sentir dolor y rabia, ir a dormir. Cada vez que hablaba con mis padres o mis hermanos por teléfono, tenía que recordarme a mí misma que no sabían que yo sabía. Tenía que actuar con normalidad, ser la hija y hermana complaciente de siempre. Pero cada día se hacía más difícil. Cada llamada, cada mensaje, cada petición de dinero o de ayuda era como sal en la herida. Me encontré inventando excusas para no ir a visitarlos los fines de semana, algo que antes hacía religiosamente. Tengo mucho trabajo, no me siento muy bien, tengo planes con unos amigos. Cualquier cosa era mejor que tener que mirarlos a la cara y pretender que todo estaba bien. En el trabajo, mis compañeros empezaron a notar que algo andaba mal. Ya no me unía a ellos para el café de media mañana, ni para las cenas de los viernes después del trabajo. Me había vuelto más callada, más retraída. Laura seguía lanzándome miradas preocupadas, pero yo evitaba sus intentos de conversación. Una noche, mientras cenaba sola en mi cocina, mi teléfono sonó. Era mi hermano Pablo. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Hola, Carmen, su voz sonaba animada, demasiado animada. ¿Cómo estás, hermanita? Bien, Pablo, respondí, tratando de sonar normal. ¿Qué pasa? Nada, nada, dijo, y pude imaginarme su sonrisa forzada al otro lado de la línea. Solo quería saber cómo estabas. Hace tiempo que no vienes por casa. He estado ocupada, mentí. El trabajo, ya sabes. Claro, claro, asintió Pablo. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que continuara. Oye, Carmen. Me preguntaba si podrías hacerme un favor. Y ahí estaba. El verdadero motivo de su llamada. Cerré los ojos, preparándome para lo que vendría a continuación. Verás, continuó Pablo, su voz ahora más suave, casi suplicante. He encontrado un curso de formación que podría ayudarme a conseguir un mejor trabajo. Pero es un poco caro y... ¿Cuánto necesitas? Interrumpí, mi voz más fría de lo que pretendía. Pablo pareció sorprendido por mi tono. Pues, son 500 euros. Sé que es mucho, pero te lo devolvería en cuanto consiga trabajo, te lo prometo. Sentí una oleada de rabia subir por mi garganta. Quería gritarle, decirle que sabía lo que realmente pensaba de mí, que sabía que me veía como su cajera automática particular. Pero me contuve. No era el momento. No todavía. Lo siento, Pablo, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Pero no puedo. Tengo mis propios gastos y compromisos. Pero Carmen, protestó Pablo, su voz mezclando sorpresa y frustración. Siempre nos has ayudado. Es para mi futuro, para poder salir adelante. Lo sé, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. Pero esta vez no puedo. Lo siento. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me quedé mirando el teléfono, esperando que volviera a sonar, que Pablo me llamara para gritarme o suplicarme. Pero no lo hizo. Esa noche, acostada en mi cama, mirando al techo, tomé una decisión. No podía seguir así. No podía seguir fingiendo, no podía seguir siendo la bruja aprovechadora que mi familia creía que era. Necesitaba un plan, una forma de liberarme de esta situación sin causar un conflicto abierto.
Mientras el sueño me vencía, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que cambiaría todo, que me permitiría recuperar el control de mi vida sin tener que enfrentarme directamente a mi familia. Mañana, decidí, empezaría a ponerla en marcha. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. La mañana siguiente me desperté con una determinación que no había sentido en años. El sol de Madrid se colaba por las rendijas de mi persiana, dibujando líneas doradas en el suelo de mi habitación. Me levanté, me duché y me vestí con más cuidado de lo habitual. Hoy no era un día cualquiera. Hoy era el día en que empezaría a recuperar el control de mi vida. Mientras desayunaba un café con tostadas en la pequeña cocina de mi piso, repasé mentalmente mi plan. No era perfecto, y ciertamente no resolvería todos mis problemas de la noche a la mañana, pero era un comienzo. Un paso hacia la independencia que tanto anhelaba. Antes de salir hacia el trabajo, abrí mi ordenador portátil y revisé mi cuenta bancaria. El saldo me devolvió una mirada acusadora. Años de sacrificios y privaciones se reflejaban en esos números, pero también años de manipulación y abuso por parte de mi familia. Respiré hondo y cerré la página. Hoy todo eso cambiaría. El trayecto en metro hacia la oficina fue como siempre, abarrotado, ruidoso, lleno de gente con prisa. Pero hoy, en lugar de sentirme agobiada por la multitud, me sentí curiosamente reconfortada. Cada una de estas personas tenía su propia historia, sus propios problemas. No estaba sola en mi lucha. Llegué a la oficina y saludé a mis compañeros con una sonrisa que, por primera vez en semanas, no era completamente falsa. Laura me miró con sorpresa, claramente notando el cambio en mi actitud. «Buenos días, Carmen», me dijo, con una mezcla de alivio y curiosidad en su voz. «¿Te ves diferente hoy? ¿Ha pasado algo?» Por un momento, consideré contarle todo. Sobre el vídeo, sobre mi familia, sobre mi decisión. Pero no era el momento ni el lugar. En su lugar, simplemente sonreí y dije, digamos que he tomado algunas decisiones importantes. Laura asintió, respetando mi privacidad como siempre lo hacía. Me alegro por ti, dijo sinceramente. Si necesitas hablar, ya sabes dónde estoy. Le agradecí con un gesto y me senté en mi escritorio. Encendí el ordenador y, mientras esperaba que se iniciara, saqué mi teléfono móvil. Era hora de poner en marcha la primera fase de mi plan. Busqué en mis contactos y marqué el número de mi banco. Después de navegar por el irritante menú automático, finalmente logré hablar con un asesor. «Buenos días», dije, tratando de mantener mi voz firme y profesional. «Me gustaría concertar una cita para hablar sobre mi hipoteca». El asesor, un hombre llamado Javier según se presentó, pareció sorprendido. «Por supuesto, señorita. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo de la consulta? ¿Está teniendo dificultades con los pagos?» «No, no es eso», respondí rápidamente. «Quiero discutir la posibilidad de transferir la titularidad de la hipoteca». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Claramente, no era una solicitud común. «Entiendo», dijo finalmente Javier. «En ese caso, le sugiero que venga a la sucursal para hablar con uno de nuestros especialistas en hipotecas. ¿Le vendría bien mañana a las 10 de la mañana?» Acordamos la cita y colgué, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Era solo el primer paso, pero ya me sentía más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. El resto del día pasó en un borrón de trabajo y preparativos mentales. Cuando llegó la hora de salir, me despedí de mis compañeros y me dirigí directamente a casa. Tenía mucho que hacer antes de mi cita de mañana. Esa noche, sentada en mi sofá con mi portátil, investigué todo lo que pude sobre transferencias de hipotecas. Quería estar preparada, conocer mis opciones, saber qué preguntas hacer. No iba a dejar nada al azar. Mientras leía, mi teléfono sonó. Era mi madre. Dudé un momento antes de contestar, pero sabía que tenía que mantener las apariencias, al menos por ahora. «Hola, mamá», dije, tratando de sonar normal. «Carmen, cariño», la voz de mi madre sonaba preocupada. «Tu hermano Pablo me ha dicho que te negaste a prestarle dinero para su curso. ¿Está todo bien?»
No es propio de ti. Sentí una punzada de culpa, rápidamente reemplazada por indignación. ¿Así que Pablo había ido corriendo a quejarse con mamá? Típico. Estoy bien, mamá, respondí, manteniendo mi voz neutral. Simplemente no puedo permitírmelo en este momento. Tengo mis propios gastos, ya sabes. Pero hija, insistió mi madre, es tu hermano. Siempre nos hemos ayudado entre nosotros. ¿No podrías hacer un esfuerzo? Cerré los ojos, contando hasta 10 mentalmente para no perder la calma. Mamá, ya he dicho que no puedo. Por favor, respeta mi decisión. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando mi madre volvió a hablar, su voz sonaba fría. Está bien, Carmen. Si eso es lo que quieres. Buenas noches. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Sabía que mi negativa causaría problemas, pero también sabía que era necesaria. No podía seguir siendo el banco de mi familia. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me vestí con cuidado. Elegí un traje formal, quería dar una imagen profesional y segura en mi cita con el banco. Antes de salir, me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada parecía más fuerte, más determinada que la del día anterior. Sonreí a mi reflejo. Tú puedes hacerlo, Carmen, me dije en voz alta. Llegué al banco 10 minutos antes de mi cita. La sucursal, situada en una de las calles principales de Madrid, estaba ya llena de gente haciendo sus gestiones matutinas. Me anuncié en recepción y me pidieron que esperara. Mientras esperaba, repasé mentalmente lo que quería decir. Mi plan era simple, quería transferir la titularidad de la hipoteca a nombre de mis padres. Seguiría haciendo los pagos, por ahora, pero quería que ellos fueran legalmente responsables de la deuda. Era un primer paso hacia mi independencia financiera. Señorita Rodríguez, una voz me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista y vi a un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, que me sonreía amablemente. Soy Alejandro Gómez, especialista en hipotecas. Por favor, acompáñeme a mi despacho. Le seguí hasta una pequeña oficina, decorada con sobriedad. Nos sentamos y, después de las cortesías iniciales, Alejandro fue directo al grano. Entonces, señorita Rodríguez, entiendo que quiere hablar sobre transferir la titularidad de su hipoteca. ¿Puede darme más detalles? Respiré hondo y comencé a explicar mi situación. Le conté sobre cómo había estado pagando la hipoteca de la casa familiar durante años, omitiendo, por supuesto, los detalles más dolorosos sobre la actitud de mi familia. Le expliqué que quería transferir la titularidad a nombre de mis padres, pero que yo seguiría haciendo los pagos por el momento. Alejandro me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, como procesando la información. Entiendo su situación, señorita Rodríguez, dijo finalmente. Lo que usted propone es posible, pero hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta. Durante la siguiente hora, Alejandro me explicó detalladamente el proceso de transferencia de titularidad. Me habló sobre los costos asociados, los trámites necesarios, las implicaciones legales. Me advirtió que mis padres tendrían que estar de acuerdo y que el banco tendría que aprobar la transferencia basándose en su situación financiera. Escuché atentamente, tomando notas mentales. Cuando Alejandro terminó, me sentí abrumada por la información, pero también más segura de mi decisión. ¿Tiene alguna pregunta?, me preguntó Alejandro. Tenía cientos, pero me limité a las más importantes. Pregunté sobre los plazos, sobre cómo afectaría esto a mi historial crediticio, sobre qué pasaría si en el futuro decidía dejar de hacer los pagos. Alejandro respondió a todas mis preguntas con paciencia y claridad. Al final de la reunión, me sentía mucho más informada y preparada para dar el siguiente paso. Bien, señorita Rodríguez, dijo Alejandro mientras se ponía de pie. Si está segura de que quiere proceder, podemos empezar con el papeleo. Pero le sugiero que primero hable con sus padres. Necesitaremos su consentimiento para seguir adelante. Asentí, agradeciendo su consejo.
Salí del banco sintiéndome a la vez nerviosa y emocionada. Tenía un plan, tenía información, ahora solo necesitaba el valor para ejecutarlo. Esa noche, sentada en mi sofá con una copa de vino, miré las fotos de mi familia en la pared. Sabía que la conversación que tendría que tener con ellos no sería fácil. Probablemente no entenderían mis motivos, quizás incluso se enfadarían. Pero ya no había vuelta atrás. Tomé mi teléfono y marqué el número de mis padres. Mientras esperaba que contestaran, sentí como mi corazón latía con fuerza. Este era el momento de la verdad, el primer paso hacia mi liberación. Diga, la voz de mi padre sonó al otro lado de la línea. Hola, papá, dije, tratando de mantener mi voz firme. Necesito hablar con vosotros sobre algo importante. ¿Puedo ir a casa este fin de semana? Hubo un momento de silencio antes de que mi padre respondiera. Claro, hija. ¿Va todo bien? Sí, papá, respondí, sintiendo como una sonrisa se formaba en mis labios. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba mintiendo. Todo va a estar bien. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba. Me encontré frente a la puerta de la casa familiar, una modesta vivienda de 2 plantas en las afueras de Madrid. El jardín, antes cuidado con esmero por mi madre, mostraba signos de descuido. Las flores que tanto le gustaban estaban marchitas, y el césped necesitaba un corte urgente. Me pregunté si esto era un reflejo de cómo se sentían todos por dentro. Respiré hondo antes de tocar el timbre. El sonido familiar resonó en el interior de la casa, seguido por el ruido de pasos apresurados. La puerta se abrió, revelando el rostro de mi madre. Por un momento, vi un destello de sorpresa en sus ojos, como si no esperara realmente que viniera. Carmen, hija, dijo, forzando una sonrisa. Pasa, pasa. Tu padre está en el salón. Entré en la casa, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y aprensión. Los recuerdos de mi infancia se mezclaban con la amargura de lo que ahora sabía. Cada rincón de esta casa guardaba una historia, pero ahora todas parecían teñidas de un nuevo significado. Mi padre estaba sentado en su sillón favorito, viendo un partido de fútbol en la televisión. Al verme, se incorporó con dificultad, su rostro una máscara de falsa alegría. Carmen, dijo, extendiendo los brazos para un abrazo que se sintió mecánico. ¡Qué sorpresa! No te esperábamos hasta más tarde. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. Sabía que estaban esperando que dijera algo, que explicara el motivo de mi visita. Pero antes de que pudiera abrir la boca, mi madre intervino. ¿Quieres un café, hija? ¿O tal vez algo de comer? ¿Puedo prepararte algo rápido? Negué con la cabeza. No, gracias, mamá. En realidad, he venido porque necesito hablar con ustedes de algo importante. Mis padres intercambiaron una mirada rápida. Pude ver la preocupación en sus ojos, mezclada con algo más. ¿Culpa? ¿Miedo? Era difícil decirlo. ¿Qué pasa, Carmen?, preguntó mi padre, apagando el televisor. ¿Está todo bien? ¿Tienes problemas en el trabajo? Tomé un respiro profundo. ¿Era ahora o nunca? No, papá. El trabajo está bien. Es sobre la casa, sobre la hipoteca. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Pude ver cómo la expresión de mis padres cambiaba, pasando de la preocupación al miedo en cuestión de segundos. ¿Qué pasa con la hipoteca?, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. ¿Ya no puedes pagarla? Sentí una punzada de dolor ante su pregunta. Por supuesto, su primera preocupación era el dinero. No si yo estaba bien, no si necesitaba ayuda, sino si seguiría pagando por la casa. Puedo pagarla, dije, manteniendo mi voz firme. Pero he decidido que es hora de hacer algunos cambios. Les expliqué mi plan. Les conté sobre mi visita al banco, sobre la posibilidad de transferir la titularidad de la hipoteca a sus nombres. Les dije que seguiría haciendo los pagos por ahora, pero que quería que ellos asumieran la responsabilidad legal de la deuda. Mientras hablaba, observé sus reacciones. Mi padre fruncía el ceño,
como si estuviera tratando de entender el truco detrás de mis palabras. Mi madre, por otro lado, parecía cada vez más agitada. Pero, ¿por qué?, interrumpió finalmente. ¿Por qué quieres hacer esto? Las cosas están bien como están. Sentí como la rabia que había estado conteniendo durante semanas amenazaba con desbordarse. ¿Las cosas estaban bien? ¿Para quién? No, mamá, dije, luchando por mantener la calma. Las cosas no están bien. He estado cargando con esta responsabilidad durante 8 años. Es hora de que ustedes asuman su parte. Pero hija, intervino mi padre, su voz mezclando confusión y reproche. Siempre has dicho que querías ayudarnos. Que era tu forma de agradecernos por todo lo que hemos hecho por ti. Cerré los ojos por un momento, recordando el vídeo, las palabras crueles que habían dicho sobre mí. Cuánto me hubiera gustado confrontarlos en ese momento, gritarles que sabía la verdad. Pero no era el momento. Tenía que mantener el control. Y lo he hecho, respondí, abriendo los ojos y mirándolos directamente. He pagado esta hipoteca durante 8 años. He sacrificado mis propios sueños y necesidades. Pero ya no puedo seguir haciéndolo sola. Mi madre se levantó de repente, su rostro una máscara de indignación. ¿Qué estás diciendo, Carmen? ¿Que ya no quieres ayudarnos? ¿Que nos vas a dejar en la calle? No, mamá, dije, manteniendo mi voz calmada a pesar de la tormenta de emociones que sentía por dentro. No los voy a dejar en la calle. Seguiré pagando la hipoteca por ahora. Pero quiero que ustedes también se hagan responsables. Quiero que entiendan lo que significa tener esta deuda. Mi padre se inclinó hacia adelante en su sillón, su rostro serio. Carmen, hija, no entiendo. Si vas a seguir pagando, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué quieres cambiar las cosas? Respiré hondo antes de responder. Porque necesito saber que están comprometidos con esto. Que valoran lo que he estado haciendo todos estos años. Y porque necesito empezar a pensar en mi propio futuro. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, cargado de emociones no dichas. Podía ver la confusión en los ojos de mi padre, la indignación en los de mi madre. Pero también vi algo más, miedo. Miedo a perder la seguridad que yo les había proporcionado durante tanto tiempo. ¿Y qué pasará si no podemos pagar?, preguntó finalmente mi madre, su voz apenas un susurro. Somos viejos, Carmen. No tenemos los ingresos que tú tienes. Sentí una punzada de culpa ante sus palabras, pero me obligué a mantenerme firme. Por eso he dicho que seguiré ayudando por ahora. Pero necesito que entiendan que esto no puede ser para siempre. Necesito que empiecen a planificar, a buscar otras opciones. Mi padre se levantó lentamente de su sillón, su rostro una mezcla de emociones que no pude descifrar. Necesitamos tiempo para pensar en esto, Carmen. Es mucho para procesar. Asentí, entendiendo que no obtendría una respuesta definitiva hoy. Lo sé, papá. Tómense el tiempo que necesiten. Pero por favor, entiendan que esto es importante para mí. Me levanté, sintiendo que la conversación había llegado a su fin por ahora. Mi madre me miró, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Por un momento, vi a la mujer que me había criado, la que me había consolado cuando estaba triste, la que me había animado a perseguir mis sueños. ¿Dónde había quedado esa mujer? Te acompaño a la puerta, dijo mi padre, su voz cansada. Mientras caminábamos hacia la entrada, sentí el peso de las palabras no dichas entre nosotros. Había tanto que quería decirles, tanto que necesitaba que entendieran. Pero sabía que este era solo el primer paso de un largo camino. En la puerta, mi padre me dio un abrazo torpe. Piensa bien en lo que estás haciendo, hija, murmuró. Somos tu familia. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé, papá. Por eso estoy haciendo esto. Por nosotros. Salí de la casa con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, me sentía liberada por haber dado el primer paso hacia mi independencia. Por otro, el dolor de ver la reacción de mis padres,
el miedo en sus ojos, me pesaba en el corazón. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de mi hermano Pablo. ¿Qué les has dicho a papá y mamá? Están muy alterados. Llámame. Ignoré el mensaje, sabiendo que tendría que lidiar con mis hermanos en algún momento, pero no ahora. Ahora necesitaba tiempo para procesar lo que había ocurrido, para prepararme para los días que vendrían. El autobús llegó y me subí, mirando por la ventana cómo la casa familiar se perdía de vista. Sentí una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, que habría más confrontaciones, más momentos difíciles. Pero también sabía que era necesario. Mientras el autobús avanzaba por las calles de Madrid, pensé en el futuro. En la libertad que estaba tratando de conseguir, en los sueños que había postergado durante tanto tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. El día del pago había llegado y pasado. Las cartas estaban sobre la mesa. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo se desarrollarían las cosas. Pero una cosa era segura, ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron a mi conversación con mis padres fueron un torbellino de emociones y tensiones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi teléfono, que antes sonaba constantemente con llamadas y mensajes de mi familia, ahora permanecía en un inquietante silencio. Pasé las primeras noches dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez la conversación en mi mente. ¿Había sido demasiado dura? ¿Demasiado directa? La expresión de shock en el rostro de mi madre, la decepción en los ojos de mi padre, estas imágenes me perseguían en mis sueños. El miércoles por la tarde, mientras estaba en la oficina tratando de concentrarme en un informe financiero, mi móvil vibró. Era un mensaje de mi hermano mayor, Pablo. Necesitamos hablar. Cena en casa de Miguel esta noche. 8 de la tarde. No faltes. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Mis hermanos querían respuestas, y no estaba segura de estar preparada para dárselas. A las 8 en punto, me encontré frente a la puerta del apartamento de Miguel en el barrio de Chamberí. Respiré hondo antes de tocar el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato, revelando el rostro serio de mi hermano menor. «Pasa», dijo Miguel, su tono neutro. «Pablo y Ana ya están aquí». Entré en el pequeño salón y me encontré con las miradas de mis otros dos hermanos. Pablo, el mayor, estaba de pie junto a la ventana, su postura tensa. Ana, la menor, estaba sentada en el sofá, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. «Hola», dije, tratando de mantener un tono casual. «¿Qué pasa?» Pablo fue el primero en hablar, su voz cargada de reproche. «¿Qué pasa?» «¿En serio, Carmen? ¿Qué les has dicho a papá y mamá?» «Están destrozados». Sentí una punzada de culpa, pero me obligué a mantenerme firme. «Les dije la verdad, Pablo. Que no puedo seguir cargando sola con la hipoteca». Miguel se unió a la conversación, su tono más conciliador. «Pero Carmen, siempre has dicho que no te importaba. Que era tu forma de ayudar a la familia». «Y lo he hecho durante 8 años», respondí, sintiendo como la frustración empezaba a crecer dentro de mí. 8 años en los que he sacrificado mis propios sueños y necesidades. ¿Alguno de ustedes se ha parado a pensar en eso?» Ana, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con voz suave. «Yo sí, Carmen. Y creo que entiendo por qué lo haces». Todos nos giramos para mirarla, sorprendidos. Ana siempre había sido la más callada de los hermanos, la que se mantenía al margen de los conflictos familiares. «¿Qué quieres decir?», preguntó Pablo, su tono mezclando confusión y un toque de traición. Ana se enderezó en el sofá, su mirada fija en mí. «Carmen ha estado cargando con esta responsabilidad ella sola durante mucho tiempo. ¿No creen que es justo que ahora pida un poco de ayuda?» Sentí una oleada de gratitud hacia mi hermana menor. Por primera vez desde que comenzó todo esto, no me sentía completamente sola. Pablo sacudió la cabeza, su rostro una máscara de frustración. «Pero no entiendo por qué ahora, Carmen.
¿Qué ha cambiado? ¿Por qué de repente quieres dejar de ayudar a la familia? Fue en ese momento cuando casi les conté sobre el vídeo. Casi les dije que sabía lo que realmente pensaban de mí, que había escuchado sus palabras crueles. Pero me contuve. No quería que esto se convirtiera en una batalla de acusaciones y contraacusaciones. No quiero dejar de ayudar, Pablo, dije en su lugar, tratando de mantener la calma. Solo quiero que todos compartamos la responsabilidad. Que entiendan lo que significa cargar con esta deuda. Miguel se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Pero Carmen, sabes que ninguno de nosotros gana lo que tú. No podemos permitirnos pagar la hipoteca. No les estoy pidiendo que la paguen entera, respondí. Solo que contribuyan en lo que puedan. Que asuman parte de la responsabilidad. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, cargado de emociones no dichas. Podía ver la lucha interna en los ojos de mis hermanos, la batalla entre el deseo de mantener el status quo y la comprensión de que las cosas tenían que cambiar. Ana fue la primera en romper el silencio. Yo puedo aportar algo, dijo, su voz suave pero decidida. No será mucho, pero puedo ajustar mi presupuesto y contribuir con una parte cada mes. La miré con sorpresa y gratitud. No esperaba este apoyo, especialmente después de haber visto el vídeo donde todos hablaban mal de mí. Quizás Ana no estaba de acuerdo con lo que se había dicho, o tal vez se sentía culpable. En cualquier caso, su oferta significaba más de lo que ella podía imaginar. Pablo resopló, claramente molesto con la situación. Esto es ridículo. Carmen, has estado pagando la hipoteca durante años sin problemas. ¿Por qué tienes que complicar las cosas ahora? Sentí como la frustración crecía dentro de mí. ¿Por qué no es justo, Pablo? No es justo que yo tenga que cargar con todo el peso mientras ustedes viven sus vidas sin preocupaciones. Miguel, siempre el mediador, intervino. Miren, todos estamos alterados. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para pensar en esto. Buscar soluciones juntos. Asentí, agradecida por su intento de calmar las aguas. Estoy de acuerdo. No espero que resolvamos todo esta noche. Solo quiero que entiendan mi posición. Pablo se dirigió a la cocina, murmurando algo sobre necesitar una cerveza. Miguel lo siguió, probablemente para tratar de calmarlo. Me quedé sola con Ana en el salón. Carmen, dijo ella en voz baja, acercándose a mí. Hay algo más, ¿verdad? Algo que no nos estás contando. La miré, sorprendida por su perspicacia. Por un momento, consideré contarle todo. Sobre el vídeo, sobre las palabras crueles que había escuchado. Pero algo me detuvo. Quizás una parte de mí aún quería protegerlos, o tal vez simplemente no estaba lista para abrir esa caja de Pandora. Es complicado, Ana, respondí finalmente. Han pasado muchas cosas en los últimos años. Solo estoy tratando de hacer lo mejor para todos. Ana asintió, sus ojos llenos de comprensión. Lo sé. Y quiero que sepas que te apoyo. No será fácil, pero creo que tienes razón en querer cambiar las cosas. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido. Quizás no todo estaba perdido. Quizás aún había esperanza para nuestra familia. Pablo y Miguel regresaron de la cocina, cada uno con una cerveza en la mano. El ambiente seguía tenso, pero ya no tan hostil como al principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Miguel, mirándome directamente. Respiré hondo antes de responder. Por ahora, seguiré pagando la hipoteca. Pero quiero que todos pensemos en cómo podemos compartir esta responsabilidad en el futuro. Tal vez podríamos reunirnos una vez al mes para discutir las finanzas familiares, ver cómo podemos ayudarnos mutuamente. Pablo no parecía convencido, pero asintió a regañadientes. Supongo que podemos intentarlo. Yo estoy de acuerdo, dijo Ana. Creo que es lo justo. Miguel levantó su cerveza en un brindis medio en broma. Por la familia Rodríguez y su nueva aventura financiera. No pude evitar una pequeña sonrisa. No era una solución perfecta, pero era un comienzo.
Un paso hacia un futuro en el que todos compartiríamos la carga, en el que yo no tendría que sacrificar todo por el bien de los demás. Cuando salí del apartamento de Miguel esa noche, me sentí agotada pero también, de alguna manera, más ligera. El camino que tenía por delante no sería fácil. Sabía que habría más discusiones, más tensiones. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente sola. Mientras caminaba hacia la estación de metro, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ana. Estoy orgullosa de ti, hermana. Cuenta conmigo para lo que necesites. Sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar. Quizás esta crisis podría ser el catalizador para un cambio positivo en nuestra familia. Con ese pensamiento esperanzador, me sumergí en la noche madrileña, lista para enfrentar lo que viniera. La reacción familiar no había sido perfecta, pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que se necesita para cambiar el curso de las cosas. Las semanas que siguieron a la reunión con mis hermanos fueron un periodo de ajuste para toda la familia. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar, aunque no sin dificultades y momentos de tensión. Como habíamos acordado, empezamos a reunirnos una vez al mes para discutir las finanzas familiares. La primera reunión fue incómoda y tensa. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor en casa de mis padres, con papeles y calculadoras esparcidos frente a nosotros. Mi padre, con su ceño fruncido, parecía más interesado en mirar por la ventana que en participar en la discusión. Mi madre, por otro lado, estaba inusualmente callada, sus ojos moviéndose nerviosamente entre todos nosotros. Pablo, fiel a su naturaleza, fue el primero en romper el hielo. Bueno, ¿por dónde empezamos?, preguntó, su tono una mezcla de resignación y curiosidad. Saqué los documentos de la hipoteca y los coloqué en el centro de la mesa. Creo que deberíamos empezar por entender exactamente cuánto se debe y cuáles son los pagos mensuales, dije, tratando de mantener un tono neutral y profesional. Durante las siguientes 2 horas, desglosamos cada detalle de la hipoteca. Expliqué los intereses, los plazos, las penalizaciones por pagos atrasados. Vi cómo los ojos de mis padres se abrían con sorpresa al darse cuenta de la magnitud de la deuda que yo había estado manejando sola durante tanto tiempo. No tenía idea, murmuró mi madre, su voz apenas audible. Carmen, cariño, ¿cómo has podido manejar todo esto tú sola? Sentí una punzada de emoción ante sus palabras. Era la primera vez que alguien en mi familia realmente reconocía el peso que había estado cargando. No ha sido fácil, admití. Por eso necesito su ayuda ahora. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Ana, fiel a su palabra, comenzó a aportar una pequeña cantidad cada mes. No era mucho, pero su gesto significaba más de lo que ella podía imaginar. Miguel, aunque inicialmente reticente, encontró formas de reducir sus gastos y también empezó a contribuir. Pablo, siempre el más obstinado, tardó más en unirse, pero finalmente, después de varias discusiones acaloradas, accedió a aportar lo que pudiera. Mis padres, por su parte, parecían haber despertado de un largo letargo. Mi madre empezó a buscar formas de ahorrar en los gastos del hogar, recortando aquí y allá. Mi padre, para sorpresa de todos, anunció que iba a volver a trabajar a tiempo parcial en un taller mecánico del barrio. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mis hijos cargan con todo, dijo una noche durante la cena. Todavía tengo fuerza en estos viejos huesos. Verlos a todos esforzándose, aunque fuera un poco, me llenó de una emoción que no pude nombrar. Era una mezcla de alivio, gratitud y sí, también un poco de resentimiento por no haber hecho esto antes. Pero decidí concentrarme en el presente y en el futuro, no en el pasado. Con el peso de la hipoteca distribuido, aunque fuera de manera desigual, entre todos, empecé a sentir que podía respirar de nuevo. Por primera vez en años, me permití pensar en mis propios sueños y aspiraciones. Una tarde, mientras caminaba por el Parque del Retiro, pasé frente a una pequeña galería de arte. En el escaparate, vi un anuncio para clases de pintura los fines de semana. Me detuve, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Hacía tanto tiempo que no tocaba un pincel, que no me permitía el lujo de crear. Antes de que pudiera pensarlo demasiado,
entré en la galería y me inscribí en el curso. Cuando salí, con el recibo en la mano, sentí una mezcla de emoción y culpa. ¿Estaba bien gastar dinero en mí misma cuando aún teníamos la hipoteca? Esa noche, durante la cena familiar semanal, otra nueva tradición que habíamos iniciado, compartí mi decisión con todos. Para mi sorpresa, la reacción fue overwhelmingly positiva. «Eso es maravilloso, Carmen», exclamó Ana, sus ojos brillando de emoción. «Siempre has sido tan talentosa para el arte. Ya era hora de que hicieras algo para ti misma», añadió Miguel, con una sonrisa genuina. Incluso Pablo, que había sido el más reacio a los cambios, asintió con aprobación. «Te lo mereces, hermana». Pero fue la reacción de mis padres la que más me sorprendió. Mi madre se levantó de su silla y me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento tanto, hija», susurró. «Siento que hayas tenido que renunciar a tus sueños por nosotros durante tanto tiempo». Mi padre, nunca un hombre de muchas palabras, simplemente puso su mano sobre la mía y asintió, sus ojos transmitiendo más de lo que jamás podría decir con palabras. En ese momento, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. No era solo por las clases de pintura. Era por el reconocimiento, por la comprensión, por el apoyo que finalmente estaba recibiendo de mi familia. Las semanas siguientes fueron como un renacimiento para mí. Cada sábado por la mañana, me dirigía a la galería con mis materiales de pintura, sintiéndome como una niña emocionada en su primer día de escuela. El olor de la pintura al óleo, el sonido del pincel sobre el lienzo, la sensación de crear algo con mis propias manos, todo ello me llenaba de una alegría que había olvidado que podía sentir. En el trabajo, mis colegas notaron el cambio. Laura, mi compañera de oficina, comentó un día: «Te ves diferente, Carmen. Más feliz». Y tenía razón. Me sentía diferente. Más ligera, más libre. Aunque seguía trabajando duro y contribuyendo a la hipoteca familiar, ya no sentía que esa fuera mi única identidad. Estaba redescubriendo quién era yo más allá de mis responsabilidades familiares. Un domingo por la tarde, mientras limpiaba mi pequeño apartamento, me encontré con la caja donde había guardado el teléfono con el vídeo que mi hermana me había enviado hace meses. Ese vídeo que había desencadenado todo este proceso de cambio. Con manos temblorosas, lo saqué y lo encendí. Mientras veía nuevamente a mi familia hablando de mí con desprecio, sentí una punzada de dolor. Pero esta vez, el dolor estaba mezclado con algo más, comprensión. Entendí que aquellas palabras habían surgido de la frustración, del miedo, de la falta de comunicación que había plagado nuestra familia durante años. No justificaba lo que habían dicho, pero ahora podía verlo desde una perspectiva diferente. Habíamos recorrido un largo camino desde entonces. Todos habíamos crecido, habíamos aprendido, habíamos cambiado. Con un suspiro, apagué el teléfono y lo guardé de nuevo en la caja. Tal vez algún día encontraría el valor para compartir su existencia con mi familia. Pero por ahora, era suficiente saber que habíamos superado eso, que estábamos construyendo algo nuevo y mejor. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré las fotos de mi familia en la pared. Ya no sentía la punzada de dolor y resentimiento que solía sentir. En su lugar, había una sensación de cauto optimismo. No éramos perfectos, aún teníamos mucho camino por recorrer, pero estábamos avanzando en la dirección correcta. Me acosté con una sonrisa en los labios, pensando en la clase de pintura del próximo fin de semana y en la cena familiar que la seguiría. La vida no era perfecta, pero era buena. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por lo que el futuro podría traer. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva energía. Mientras me preparaba para ir al trabajo, noté que el sol entraba por la ventana de una manera diferente, iluminando un rincón de mi habitación que siempre había estado en sombras. Era como si el universo estuviera reflejando el cambio en mi vida. En el metro, camino al trabajo, me encontré sonriendo a desconocidos, algo que rara vez hacía antes. La vida en Madrid siempre había sido ajetreada y a veces impersonal, pero hoy todo parecía más brillante, más lleno de posibilidades. Llegué a la oficina y, para mi sorpresa, encontré a Laura esperándome con una taza de café. «Feliz cumpleaños, Carmen», dijo con una sonrisa. Me quedé boquiabierta.
con todo lo que había pasado en los últimos meses, había olvidado por completo mi propio cumpleaños. Laura se rió de mi expresión de sorpresa y me dio un abrazo. No me digas que lo olvidaste, bromeó. Pues, sí, admití, riendo también. Gracias, Laura. Mientras me sentaba en mi escritorio, pensé en cómo había cambiado mi vida desde mi último cumpleaños. Hace un año, probablemente habría pasado el día trabajando sin parar, preocupada por el próximo pago de la hipoteca, sin tiempo ni energía para celebrar. Pero hoy era diferente. Hoy era el primer día de un nuevo año de mi vida, un año lleno de posibilidades y esperanza. Tomé mi teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, fui yo quien llamó a mi familia. Cuando mi madre contestó, pude escuchar la sorpresa y la alegría en su voz. «Feliz cumpleaños, mi niña», dijo, y pude imaginar las lágrimas en sus ojos. «Gracias, mamá», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué les parece si cenamos todos juntos esta noche?» «Yo invito». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y por un momento temí haber ido demasiado lejos. Pero entonces, mi madre respondió con voz emocionada: «Nos encantaría, Carmen. Nos encantaría». Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que este era verdaderamente un nuevo comienzo. No solo para mí, sino para toda mi familia. Habíamos pasado por momentos difíciles, habíamos enfrentado verdades dolorosas, pero habíamos salido más fuertes al otro lado. El futuro aún era incierto. La hipoteca seguía ahí, los problemas no habían desaparecido mágicamente. Pero ahora teníamos algo que antes nos faltaba: unidad, comprensión mutua, y la voluntad de trabajar juntos. Miré por la ventana de la oficina, hacia el bullicioso Madrid que se extendía ante mí. La ciudad que siempre había sido mi hogar ahora parecía llena de nuevas oportunidades. Sonreí para mí misma, lista para enfrentar lo que viniera. Este era mi nuevo comienzo. Y estaba lista para vivirlo plenamente.